Buenas tardes. Bueno, me presento, yo soy Rodrigo, voy a ser el maestro de la Academia de Japonés, ¿sí? Y hoy lo que vamos a empezar a dar es hiragana, que es el silabario de Japón, ¿sí? Las clases van a estar grabadas para aquellos que no puedan verlas, después se suben a YouTube. Y no sé si alguno ya tiene conocimiento previo, pero en este curso vamos a intentar dar el abecedario y después empezar un poquito con gramática, con conversación, para que puedan hablar un poco fluido, ¿sí? Bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacer ahora. Si no, ya vamos a empezar con la clase. Bien, vamos a comenzar entonces. En japonés hay 3 formas de escribir, ¿sí? La primera es la que vamos a aprender hoy. Hiragana. ¿Sí? Luego está katakana. Y por último, los kanjis. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estos? Hiragana es el silabario que vamos a utilizar para palabras de Japón, ¿sí? Katakana la vamos a utilizar para palabras provenientes de otros idiomas, como nuestros nombres o el nombre de nuestros países, palabras en inglés, ¿sí? Palabras del extranjero, vamos a escribir todo en katakana. ¿Bien? Y kanji es como la simbología, conocen, ¿no? Cada kanji tiene su simbología y significa algo. ¿Bien? Entonces, hoy vamos a aprender hiragana para comenzar. Bien, ¿quedó alguna duda de las diferencias de los 3? ¿No? Ok. Entonces, en japonés, primero vamos a empezar con las vocales, ¿sí? En español es A, E, I, O, U. En japonés tenemos A, I, U, E, O. Este va a ser el orden de las vocales, ¿sí? A, I, U, E, O. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a escribirlas en hiragana, ¿sí? La A, hacemos 1, 2, ¿sí? Como una cruz. 3. Es como un círculo con sus puntas hacia afuera, ¿sí? Bien. Es muy importante en japonés que recuerden el orden de los trazos, ¿sí? Que este es el 1, que este sea el 2, que este sea el 3. ¿Ok? Bien. Entonces, esta es la A, ¿sí? Vamos a hacer la I. La I hacemos 1, 2. ¿Sí? Son como unos paréntesis curvos. Bien, la I. ¿Sí? Si quieren pueden ir haciendo esto como una tabla en su cuaderno y ir rellenando ahí. ¿Ok? Tenemos la A entonces. Luego la I. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Y vamos a ir llenando la U, la E, la O, para poder organizarnos. Entonces tenemos la A, la I. Bien, vamos con la U. Para la U vamos a hacer 1, 2. ¿Sí? Esa es la U. 1, 2. ¿Ok? Vamos a terminar con la E y la O. Para la E vamos a hacer 1 y ahora como una especie de Z. ¿Sí? Esa va a ser nuestra E. E. ¿Sí? Por último, la O
Hay que tener cuidado, no confundirse con la A, ¿sí? Presten atención. La O vamos a hacer 1, 2, 3. Esta es la O. ¿Cuál es la diferencia entre la O y la A? Primero va a tener este palito, ¿sí? Como un tilde. Y luego que en la A vamos a contar con 3 trazos. 1, 2, 3. ¿Sí? Y en la O vamos a hacer 1 y el segundo va a ir todo junto. ¿Sí? La vamos a terminar. Tercero simplemente es un palito. ¿Sí? Diferencia entre la A y la O. Vamos a escribirlo en nuestra pizarra. U, la E y la O. ¿Sí? Bien. Entonces, para practicar, voy a darles algunas palabras. No se estresen si no les queda de una en la cabeza, ¿sí? Está bien. Entonces, por ejemplo, la palabra iu. ¿Sí? Iu, en japonés, significa razón. ¿Sí? Una razón, como tener la razón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a escribir iu? Vamos a hacer la I y la U. ¿Sí? I y la U. Iu. ¿Sí? Esto significa razón. ¿Ok? Bien. Creo que es... Vamos a quedarnos con esta palabra para recordar las vocales. ¿Sí? Bien. Entonces, repasemos una vez más. Escriban ustedes también en su cuaderno. Tenemos la A, la I, la U, la E y la O. ¿Ok? Entonces, ahora voy a señalarles, quiero que me digan cuál es cada hiragana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué hiragana es? U. La U. U. La U. Muy bien. ¿Esta? La E. La E. E. Bien. ¿Esta de aquí? La A. A. ¿Y esta? O. La O. O. Muy bien. Bien, gracias. Voy a escribirles una palabra más para que recuerden. Y no les voy a decir qué es. A ver si ustedes pueden decirme, ¿sí? ¿Cómo se dice esto? Aoi. Aoi. Sí, bien. Muy bien. A, O, I. ¿Sí? Aoi significa Aoi, azul. azul. En adjetivo. Bien, muy bien. Azul. Sí. Bien. Voy a darles un tiempo para que copien esto. Ok. Vamos a continuar. Entonces, estas son las 5 vocales. Bien. Entonces, pasemos a las consonantes. Como les había dicho, en japonés es un silabario. ¿Qué significa? Por ejemplo, la K no la vamos a tener sola. ¿Sí? No sé quién está con el micrófono prendido, si pueden apagar, que hace interferencia, por favor. Gracias. Entonces, la K no vamos a tenerla nunca sola, ¿sí? Porque es silabario. ¿Qué significa? Siempre va a estar acompañada de alguna vocal, ¿sí? Vamos a tener K, vamos a tener Ki,
Ku, Ke y Ko. Bien, nunca va a estar sola, siempre acompañada de una vocal. Por eso es un silabario, no es un alfabeto. Bien. Entonces vamos a aprender la K, ¿sí? Y sus compuestos, como la familia de la K, ¿sí? Entonces, primero, K es 1, 2, 3. Sí, esto es K. ¿Ok? Siguiente que tenemos, Ki. Vamos a hacer 2 líneas horizontales y tercer trazo. ¿Qué pasa con este hiragana? Ki. Podemos verlo así, todo junto. O también puede aparecer así. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Como que este no está ligado. Voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Sí? Podemos tener este o este. Cualquiera de los dos es correcto. ¿Sí? Ligado o sin ligar. Bien. Yo preferentemente me gusta más este. Suelo usar este. Pero es como tipografía. Simplemente usen el que quieren y el que les quede más cómodo. Bien. Pasemos a Q. Q simplemente vamos a hacer un trazo. ¿Sí? Como un signo de matemáticas, de más o menos. Bien. Q. Siguiente, ¿qué vamos a hacer? Paréntesis. Y como la I. Y a este último vamos a añadirle una línea horizontal. ¿Sí? Esto va a ser ¿qué? Este último, co, vamos a hacer 1, 2. ¿Sí? Pueden pensarlo como un paréntesis dado vuelta. Bien. Entonces tenemos K, Ki, Ku, Ke y Ko. ¿Sí? Voy a escribirlos mientras les doy tiempo a ustedes. K, Ki, Ku, Ke, Ko. Bien, entonces Ki, sí, solamente Ki. En japonés significa muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, Ki es árbol. ¿Sí? También Ki es como sentimiento. Bien. Árbol o sentimiento. Ki puede significar cualquiera de las dos cosas. ¿Cómo vamos a saber cuándo estamos hablando de un árbol, cuándo de un sentimiento? Por el contexto. ¿Sí? No va a ser el mismo contexto cuando queramos hablar de un árbol que de un sentimiento. Y también, luego más adelante cuando veamos, el kanji de ki para árbol no va a ser el mismo que para sentimiento. ¿Sí? Si bien es la misma lectura, no es el mismo kanji, no significan lo mismo. ¿Ok? Ki, árbol. Disculpe, profe, Sí, ¿puedo hacerle una pregunta? obvio. Sentimiento no se dice kizuna, por las dudas. No, Kizuna es, bien, Kizuna es vínculo. ¿Sí? Ah, sí, sí, entiendo. Gracias. ¿Ok? Bien. Bueno, tu pregunta igual. Gracias. Bien, Ki es árbol o sentimiento
Y kizuna, como dijo la compañera, es vínculo. Ok, ¿tenemos dudas hasta acá? ¿De la K? No. Ok, continuemos. La siguiente es la S. ¿Sí? Vamos a tener sa. Cuidado, en japonés no existe si, sino que va a ser shi. ¿Sí? Vamos a tener sa y luego shin. Luego su, se y so. Bien. Entonces, empecemos a escribir las S. Sa va a ser 1, 2. ¿Sí? Parecido aquí, nada más que aquí tiene 2 líneas verticales, horizontales, perdón. Sa tiene una. ¿Sí? Lo mismo que aquí, podemos escribirlo de esta manera o cortado. ¿Sí? Cualquiera de los dos es sa. Para allí, vamos a hacer ¿sí? Como un gancho. ¿Sí? Solo un trazo. Shi. ¿Ok? Para su, tenemos 1, 2. ¿Sí? Es como una cruz y luego una vueltita para terminar. ¿Sí? Como un moñito. Su. Para C tenemos 1, una L, 2, 3. C. ¿Ok? Y para So tenemos 1, un solo trazo. ¿Sí? Todo esto es un trazo. ¿Ok? Entonces tenemos Sa, Shi, Su, Se, So. ¿Ok? Vamos a repasar esto todo juntos. Entonces voy a escribirles aquí. Sa, Shi, Su, Se, So. Entonces, todos juntos, ¿cuál es esta hiragana? Sí. 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 Este, Sa. Sa. este, So. este, Se. este, Su. 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 Muy bien. Entonces, vamos a seguir un poco más con la T. ¿Sí? La siguiente consonante es la T. ¿Ok? Con la T vamos a tener Ta. Vamos a tener Chi. ¿Sí? No vamos a tener Ti, sino Chi. ¿Ok? Vamos a tener Su. Lo mismo, ¿sí? No es tu, vamos a tener su. Luego vamos a tener te y to. ¿Sí? Entonces la familia de la T va a ser ta, chi, su, te, to. ¿Bien? Comencemos a escribir. Ta, vamos a hacer
una cruz, 1, 2 trazos, y luego 2 trazos más, ¿sí? Como un ko pequeño, si se acuerdan. ¿Sí? Ko. Esto va a ser ta. Bien. Para chi, vamos a hacer como sa al revés. ¿Sí? Recuerdan que sa es así. Entonces chi vamos a hacer 1, 2. ¿Sí? Al revés. Que sa. Bien, hay que tener mucho cuidado porque ya vieron que muchos se parecen, ¿no? Como chi, sa, ki. Bien. Vamos al tsu. Simplemente un trazo. Tsu. ¿Sí? Continuamos con T. Vamos a hacer T. 1, 2, 3. ¿Sí? Y, perdón, ese es, T es 1. ¿Sí? Este es katakana. ¿Sí? Perdón. T es simplemente un trazo. ¿Sí? Y en japonés, T significa mano. ¿Sí? Mano. ¿Ok? Y to vamos a hacer 1, 2. Entonces tenemos ta, chi, su, te, to. Ok, voy a borrar. Y vamos a decir todos juntos. Entonces tenemos To. 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 Este es Ta. 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 Tenemos Su. su. Te. Bien, bien. Mano. Chi. 이, Bien. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Vamos a continuar entonces con la N. ¿Sí? La N no tiene variantes. Vamos a tener na, ni, nu, ne, no. ¿Ok? Comencemos con na entonces. Vamos a hacer 1, 2, la cruz. Y ahora 3, 4. Este es na. Siguiente, ni. Vamos a hacer 1, 2, 3. Ni. Siguiente, nu. Hacemos 1. Y desde aquí, 2. ¿Sí? Voy a hacerlo de nuevo. Nu. 1. Y 2. ¿Sí? No, 2. Nu. Siguiente, ne. 1.
2, 3. Con ne pasa lo mismo que con sa, con chi, con ki. Podemos escribirlo así, cortado, o podemos ligarlo. ¿Sí? Hacer 1, 2. ¿Sí? Lo pueden encontrar de cualquiera de las dos maneras, como les quede más cómodo. Ne. Y el siguiente, no, hacemos 1, 2. Como un semicírculo empezado desde el centro. ¿Sí? Entonces tenemos na, ni, nu, ne y no. ¿Ok? Profe, ¿Sí? disculpe, ¿podría volver a hacer el trazo de na? Sí. Okay. Na, hacemos, voy a borrar. También, profe, el de nu. Ok. Na, hacemos 1, 2, 3, 4. Sí, esto es como si fuera una línea, pero cortada. ¿Sí? Con un espacio en blanco en el medio. Este es na. Y nu, hacemos 1. Y ahora, desde aquí, como si quisiéramos hacer una X. ¿Sí? Pero vamos a continuarlo. Entonces, una X hacia afuera. Y una vueltita para terminar. Nu. ¿Bien? ¿Quedó claro? Na, y Sí, profe, gracias. a ustedes. Bien, entonces, vamos todos juntos. ¿Qué hiragana es este? Ni. Y este es Ne. Ne. tenemos No. 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 y este es No. 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 y por último Na. Nada. ah, bien. Vamos a aprender dos palabras entonces ahora. Primera, ¿qué me puede decir qué es esto? Imu. Inu. Bien, Inu. tenemos nu, inu. ¿Saben lo que es? Perro. Inu es perro. ¿Sí? Y vamos a aprender entonces. ¿Qué me puede decir qué es esto? Neko. Neko. Tenemos ne. Tenemos ko. Neko. ¿Qué es neko? Gato. Gato. Muy bien, ¿sí? Entonces tenemos inu, perro, y neko, que es gato. Bien. Voy a darles un tiempo. Voy a revisar el chat. No sé si hay dudas. Bien. Creo que hay un problema de anclaje, ¿no? Creo que en el teléfono es igual, es con doble clic sobre la pantalla. ¿Sí? Vamos a continuar. Entonces, vamos con la M. ¿Sí? Tenemos sin cambios. De nuevo. Ma, mi,
Mu, me, mo. ¿Ok? Comencemos con ma. Vamos a hacer 2 líneas horizontales, perdón, y una que atraviese el centro con una vuelta. ¿Sí? Esto es ma. Bien, siguiente, mi, presten atención. Hacemos un solo trazo, ¿sí? Como un número 2, y luego, ¿sí? El segundo trazo, una barra que atraviese. ¿Sí? Mi. ¿Ok? Voy a ir mandándoles del grupo una foto. Para que tengan, ¿sí? Bien, ahí les debe de haber llegado. Se los voy a mostrar por acá. Sí, la tabla. Con todo lo que estamos viendo. No sé si se llega a enfocar. Pero para que después la tengan, sí. Y si tienen dudas, o puedan practicar. Bien, queda ese archivo entonces. Bien, vamos a seguir con mu. ¿Sí? Decimos 1, 2, 3. Mu. ¿Sí? Para hacer me, vamos a hacer lo mismo que nu, pero no vamos a darle la vuelta. ¿Sí? Ese es me. Nu es así. Nu y me. Me en japonés es ojo. Bien. Y con mi tenemos mimi. Y mimi es oreja. Bien. Sigamos con mo. Vamos a hacer 1, 2, 3. Y ese es mo. Ok, vamos a repetir todos juntos. ¿Cuál es este? Hiragana. Mi. 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 Bien. Este es Me. 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 Este es Mo. y este es Mu. 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 Bien. Ma. Ma. Bien. Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, profesor. Bien, vamos a continuar con la Y. ¿Sí? Tenemos ya, ¿verdad? Y, yu, ye, yo. ¿Qué va a pasar en este caso? Y
no hay. ¿Sí? En japonés, como la fonética yi no existe. Y ye tampoco. Solamente vamos a tener ya, you y yo. ¿Sí? Cuidado que no es ya, you y yo, sino que ya, you, yo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver estos tres. Ya es 1, 2 y 3. Ya. Bien. You es ¿Qué? 1, 2. You. Y yo es 1, 2. Entonces tenemos ya, you, yo. Bien. Entonces, vamos a seguir un poco más con la R. ¿Sí? Tenemos ya, di, ru, de, ro. Bien. Tampoco esto es como R fuerte, ra, ri, ru, sino que es suave, ¿sí? Ra, ri, ru, re, ro. Bien, entonces, comencemos con ra. Vamos a hacer 1, 2. Esto es da. ¿Sí? Para hacer di, vamos a hacer 1, 2. Cuidado de no confundirse con la I. ¿Sí? Di es el segundo trazo más largo. ¿Sí? Di. Ru, vamos a hacer como un 3 y vamos a terminarlo con una vuelta. ¿Sí? Ru. Y ahora, para que les quede más fácil, primero voy a enseñarles ro, es lo mismo que ru, sin la vuelta. ¿Sí? Es como un 3. Y de, vamos a hacer 1, 2, 3. ¿Cuál es la diferencia entre este y ne? Ne es con la vueltita. ¿Sí? Una moña y de es simplemente una curva. Bien, tenemos entonces ra, ri, ru, re, ro. Ok. Entonces ahora vamos todos juntos. Tenemos Di. Di. tenemos Re. tenemos Ra. Da. ra, Para. Ru. Du. ru, y por último Ro. Ro. bien. Vamos a continuar con la, ya casi terminamos, W.
¿sí? W simplemente vamos a tener wa y wo. ¿Sí? Entonces, wa y muchas veces wo vamos a leerlo solamente o. ¿Sí? Entonces tenemos wa y o. Bien. El wa vamos a hacer 1, 2, 3. Sí, eso pasa lo mismo que las demás, también puede ir unido. ¿Sí? A diferencia de ne o de re, que van hacia afuera. Esta es hacia adentro. Bien, esto es wa y wo. Vamos a hacer 1, 2, y ahora una C. 3. Sí, esto es O. Entonces tenemos wa, tenemos O. Sí, no tenemos ni wi, ni u, ni we. Solamente wa y o. Y la última letra que nos queda, una letra especial, sí, es la N. La N es la única consonante que puede ir sola. Sí, más allá de que vimos que había na, ni, nu, ne, no, también la podemos encontrar sola. ¿Sí? Y va a ser solo un trazo, como si fuese una L con curvita. ¿Sí? La N. Bien, vamos a ponerla por acá. Ok, entonces vamos a repasar las últimas, ¿sí? Teníamos bien, tenemos wa, Ba. Gua. tenemos bien. Entonces, ahora voy a decirles de todo el silabario, ¿sí? Y ustedes van a responder. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, Sí. cerca, Ta, 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 Ah. bien. Tenemos Su. su, bien, tenemos ki, bien, ra, Ki. ra, ¿sí? No es ki. Bien, siguiente tenemos Ku. ku, u. Muy bien. Tenemos o, O. y tenemos mi, Mi. ni. También tenemos Su. su. Este es Ya. 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 Y uno más, vamos a hacer es
Mo. Mo, muy bien. Mo. Bien. Entonces, Profesor, ¿podría repetir cómo es la U y E sola? la U y la E, Sí, sí, por favor. tenemos la U, 1, 2. ¿Sí? Y para la E, 1 y como una Z. ¿Sí? Es la U y la E. Gracias. De nada. Cambiar el nombre. Muy bien, entonces. Ok. Vamos a ver algo que existe en hiragana, que es, por ejemplo, tenemos este hiragana, ¿cuál es? K. Cero, ¿verdad? También podemos encontrar esto. Quitar la. Entonces, ¿cómo quitar la foto? No, no, ¿cuál foto la? Por eso, si le pones la foto, vas a ir mi cara. Ga. Disculpen, no se ve. Bien, ok. ¿Qué sucede aquí No cuando puedo tenemos ver. Los micrófonos, por favor. Los micrófonos. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Se ve, profe. Bien. Sí, profe. Ok. Entonces, en hiragana podemos encontrar esto, ¿sí? Es agregarle comillas a hiragana. Esto se llama dakutei. ¿Sí? Dakutei. O sea, es la misma K, pero con comillas. Sí, es K, pero con comillas. ¿Sí? Con dakutei. Ahora voy a decirles qué significa eso. Bien. ¿Qué sucede a esta K cuando le agregamos dakutei? Su fonética va a pasar a ser ga. ¿Sí? Entonces vamos a tener K y vamos a tener ga. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Con Q, ¿verdad? Esto es Q. Si le agregamos dakutei, va a pasar a ser gu. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con que. Con dakutei va a pasar a ser ge. ¿Sí? Ko va a pasar a ser go. Y ki va a pasar a ser gi. ¿Sí? Entonces, la función del dakutei en la K va a ser convertir su fonética en una G. ¿Sí? K va a pasar a ser ga, ki va a pasar a ser gi, ku, gu, que va a ser ge y ko va a ser go. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Lo que genera. Sí. Bien. Por ejemplo, voy a anotar aquí, ¿sí? Con comillas, ¿sí? ¿Se ve?
Ahí. Con comillas, la K va a pasar a ser G. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. ¿Qué pasa con la S? Tenemos Sa, tenemos Shi, Su, Se, So. Al momento de añadirle Dakutei, la S se va a cambiar por una Z. Y va a aparecer el sonido Sa. ¿Sí? Sa va a pasar a ser Sa. Bien, lo mismo va a pasar con Su. Shi vamos a dejarlo para después, ¿sí? Su va a pasar a ser Zu. Se va a pasar a ser Se. Y So va a pasar a ser So. ¿Sí? Shi, con comillas, con Dakutei, no va a pasar a ser ni Si, ni Si con H, ¿sí? Es medio raro. Sino que va a pasar a ser G con J. Sí, este es como excepcional. ¿Sí? Vamos a tener Sa, Ji, Zu, Se, So. ¿Ok? Vamos a repetir todos juntos. Tenemos Sa. 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 Bien. Ji. Ji. Zu. Su. Se. Se, So. so, So. Bien. Bien. Entonces, la S con Dakutei pasa a ser Z. ¿Sí? Excepto, anótense, que G pasa a ser G. Entonces, si seguimos con la T. ¿Sí? Tenemos Ta, Chi, Su, Te, To. Con comillas, Ta va a pasar a ser Da. Bien. Vamos a estos primero. T va a pasar a ser D. To va a pasar a ser Do. ¿Sí? Chi con comillas casi nunca se ve, ¿sí? Pero sería Di. Y Tsu con comillas no va a pasar a ser Du, sino que va a ser, teníamos esto, ¿verdad? Tsu va a pasar a ser Zu. ¿Sí? Va a seguir la regla de la S, que se va a cambiar por una Z. Bien. Entonces, repitamos, tenemos Da, Da. tenemos Da. Di, Di. 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 Tsu, Su. Su. De, de, Do. do. Bien.
T va a pasar a ser D. Muy bien. Entonces, tenemos la N y la M. ¿Sí? N y M son como sonidos parecidos, ¿no? Na y ma, ni y mi, nu, mu, ne, me, no y mo. Si vieron que las comillas lo que hacen, el dakute, cambiar por sonidos parecidos. Ka pasa a ser ka, sa, ta pasa a ser ta. N y M, como tenemos hiragana para ambos, ninguno de los dos tiene dakute. ¿Sí? Ni na, ni ma. Bien. Ya, yu, yo tampoco tienen. ¿Sí? Ra, ri, ru, re, ro tampoco. ¿Sí? Rodrigo, profesor, ¿puede repetir nuevamente cuáles no tienen, por favor? Bien. Ahí se ve. ¿Sí? N y M no tienen, porque son sonidos parecidos, ¿sí? Na y ma, ni y mi. Entonces, ambas no tienen. Ok. Ya, yu, yo tampoco tiene. Rari, rurero no tiene. Igual o tampoco tienen. ¿Sí? Y la N tampoco lleva. Simplemente es una consonante especial. Entonces, los que llevan son la K, que pasa a ser una G, la S, una Z, y la T, una D. ¿Sí? Los demás no tienen dakute. Entonces, ahora sí podemos escribir esta palabra. ¿Verdad? Tenemos da, tenemos Q, tenemos T, y tenemos la I. ¿Sí? Da, Q, T. Bien. Entonces, por hoy vamos a dar hasta aquí la clase, ¿sí? Voy a copiarles unos ejercicios para que ustedes hagan y practiquen en sus casas. Y la clase que viene vamos a seguir con hiragana, ¿sí? Las cosas que nos faltan. Pero ya aprendimos a escribir no todas y dakute, que es las comillas. Nos faltan algunas otras como trucos de fonética para la clase que viene. Bien, voy a dejarles unas palabras para que practiquen. Primero, les voy a dar la palabra. Y ustedes tienen que pasarla a hiragana, ¿sí? No sé quién tiene micrófono activado. Yo. Si pueden desconectar lo que hace interferencia, por favor. Gracias. Profesor, pero no vimos las de la letra H. Sí, eso estaba pensando. Ahora vamos a verla, ¿sí? Me olvidé de ponérselas. Ya, copien el ejercicio y ahora vamos a ver eso. Sí, tenemos Ohio, Konnichiwa, Konbanwa y arigato. ¿Sí?
¿Qué significa eso? Ohio es, Es buenos días, ¿no? sí, buen día, buenos días. Bien, konnichiwa es, Buenas Hola. tardes. sí, Buenas hola tardes. o buenas tardes. Konbanwa es, Buenas noches. Buenas noches. buenas noches. Y arigato es, Gracias. gracias. Bien, voy a darles un tiempo para que copien. Y el ejercicio es, ustedes tienen que escribir con hiragana, ¿sí? De deberes. ¿Ok? Voy a empezar a borrar. Disculpe, profesor, ¿estos deberes se los pasamos cómo? ¿Hay algún classroom o Bien. mandamos por el grupo? ¿Cómo No sé, hacemos? no sé si vieron el mensaje que yo les mandé al grupo. Nosotros, Sí. yo mando todas las clases, tarea, ustedes las hacen y la corregimos la clase que viene todos juntos, ¿sí? De acuerdo. Bien, gracias. Bien, de nada. Me tiene que Seguimos agregar al entonces. grupo. ¿Qué, perdón? Disculpe, me tiene que agregar al grupo. Sí, si puedes escribirme tu número y cuando termine yo te agrego, ¿sí? Escribirlo en el chat. Entonces, segunda parte del ejercicio vamos a hacer. Les voy a dar escrito en hiragana y ustedes tienen que escribir, ¿sí? En romaji, en nuestra letra. Tengo unas palabras aquí escritas. Sí, ¿Cuál es la Profe, ¿qué pasó? ¿Quién es? Bien, voy a agendar el número. Bien, no sé quién me habló. Voy a seguir escribiendo el ejercicio, ¿sí? Entonces, 1, 2. profe, Sí, no escucho, no sé quién habla. profe, ¿cómo hay que hacer? ¿Acá? Ajá. Bien. Yo les voy a dar las palabras en hiragana y ustedes tienen que escribir en nuestra letra. Por ejemplo, si yo les hubiese dado esto, ustedes tienen que escribir IU, ¿sí? Lo dimos hoy, IU es razón. ¿Sí? Eso tienen que hacer con estas palabras. Entonces tenemos, la primera es manzana, la segunda es pescado, la tercera es carne, ¿sí? La cuarta es luna y la quinta es dinero.
Profesor, una pregunta. ¿El cuadradito que está en la pizarra del abecedario también nos lo enviará al grupo? Esto ya envié una foto del grupo hecho por computadora, así más formal. Como más lindo. ¿Sí? Entonces, voy a borrar. No, profe, no. Todavía estaban copiando que Me copias. no pasa nada. Es manzana. ¿Sí? Avísenme cuando terminen, por favor. ¿Sí? No sé quién tiene el micrófono prendido, pero lo puede apagar, por favor. Ok. Entonces, bueno, vamos a dar rápido en una volada así lo que nos faltó. H. Tenemos ja, ji. No tenemos ju, ¿sí? Sino que va a ser fu. Tenemos g y jo. Igualmente vamos a repasarlo en la clase que viene esta de la H, ¿sí? Pero vamos a verlo rápido. Ja es 1, 2, 3. ¿Sí? Ja. Ji es 1. Bien. Fu es 1, 2, como una S, 3, 4. Fu. G es un trazo y Jo es 1, 2, 3, 4. Bien. Profe, ¿Sí? ¿el ¿cómo se hace? Ah, ¿El qué? el primero te hizo. Ja. 1, 2, 3. ¿Sí? A. El siguiente. ¿Cuál es este? O. Tenemos Y I, G. E y último U. Bien. Entonces, hasta acá vamos a ver hoy, ¿sí? Pregunta, ¿viste la tarea de Sí. escribir en Iragami? ¿Viste que estaba con Bagua? ¿La B cómo es? Bien, ok. La B es ja con comillas. Ah, ok, es como los Dakutei, algo así, pero... Sí, Dakutei, ¿sí? Se convierte en un Ok. ja. Ok. Gracias. Entonces, lo mismo. Ji es gi. ¿Sí? Fu es bu. G va a pasar a ser B. Y o bo. ¿Sí? Entonces, el Dakutei de la H es la B.
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, en Romaji se escribe con ja, o sea, con Banwa, por ejemplo, se escribe con ja en Romaji, pero en Hiragana, o sea, se pronuncia wa con la W, pero se escribe ja, ¿no es cierto? Sí, exacto. ¿Sí me expliqué? Muchas veces esto, ja, vamos a verlo como wa, ¿sí? Bien, eso vamos a verlo en la clase que viene, ¿sí? Que ja cuando esté solo va a ser ja, pero cuando esté con otras palabras va a ser wa. Sí, yo lo decía por la tarea, por eso. Bien, sí. ¿Alguna otra pregunta? Si terminamos la actividad, ¿se la debemos enviar o solo la checaremos en clase? En clase, ¿sí? La clase que viene voy a preguntarles. Voy a elegir como ciertas personas y preguntarles, ¿sí? Y que me Gracias. muestren el cuaderno, ¿ok? Bueno, entonces, Tengo una pregunta. ¿Esto que estamos escribiendo es kanji? no, esta es hiragana. Ah, hiragana. Ok. ¿Sí? Hiragana. Kanji es esto, por ejemplo. Esto es kanji. Esto es kanji. ¿Sí? Esto es hiragana. ¿Ok? Entonces,